bendiga. El Señor tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros. El Señor esté en medio de nuestras vidas. En esta noche quiero bendecir tu vida. En esta noche quiero agradecerle a nuestro Dios todo lo que Él hace por nosotros y todo lo que Él permite que tú y yo vivamos cada día de nuestras vidas. Hoy no es un día cualquiera, hoy es el día que hizo el Señor y por eso nos alegramos y nos gozamos en Él. ¿Por qué nos alegramos y nos gozamos en Él? Porque sus maravillas han sido para con nosotros espectaculares. Hoy pudimos disfrutar de un hermoso día, pudimos disfrutar de nuestra familia y pudimos disfrutar de su justicia, la justicia que para cada uno de nosotros ha sido dada todos los días de nuestra vida. Hoy quiero que oremos, que juntos clamemos a nuestro Dios y que juntos intercedamos hoy por la justicia de nuestro Señor y que juntos pidamos al Dios de los cielos que su justicia esté en medio de nosotros. Yo te invito a que tú cierres los ojos, inclina tu rostro y le demos gracias a nuestro Señor. Padre, en esta noche yo te doy gracias. Yo bendigo, amado Espíritu Santo de Dios, este tiempo que vamos a pasar estudiando tu palabra, aprendiendo un poco acerca de tu justicia, de que tú eres un Dios justo y que tu justicia nos ha alcanzado, amado Señor. Yo hoy te suplico, Espíritu Santo de Dios, que estés en medio de nosotros y que tu compañía, Señor, nos permita vivir una vida diferente, Padre Santo. Oro por cada persona, amado Dios, que hoy ha dedicado este tiempo para buscar tu rostro. Y te pido, amado Señor Jesucristo, que tú, amado Señor, vengas sobre nuestra vida y cambies todo aquello que te impide crecer en medio de nosotros. Hoy te lo pido, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, como venía hablándoles un poco, hoy vamos a estudiar un poco acerca de la justicia de Dios. Por tal motivo titulé esta enseñanza La justicia de Dios. ¿Y cómo que la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Por qué se da la justicia de Dios? ¿Cómo nosotros reconocemos la justicia de Dios en nuestras iglesias y cómo nosotros reconocemos esa justicia en nuestras vidas? Y la verdad, mis amados, es que la justicia de Dios es uno de los atributos menos considerados dentro de las iglesias en la actualidad. Incluso en nuestras iglesias mayormente nos gustaría ver la justicia de Dios, pero la verdad es que lo que más vemos en nuestras iglesias es quizás la misericordia, la grandeza de Dios, y no es malo ver la misericordia y la grandeza de Dios, pero si nosotros fuéramos justos con nuestro Dios, nuestra vida sería totalmente diferente. Nosotros no descartaríamos la justicia de Dios porque el amor que tendríamos hacia Él nos haría ver a un Dios justo en medio de nosotros. Y porque no hay justicia en nosotros o hay una justicia menguada, pues la verdad es que nosotros le reclamamos a nuestro Dios o simplemente nosotros estamos esperando de nuestro Dios algo que solo está en nuestra perspectiva de vida, algo que solamente está en medio de nuestros pensamientos o algo que nuestro Dios no ha dicho que haría para con nosotros. La justicia de Dios, mis amados, es una de las manifestaciones del mismo Dios de los cielos, ya que uno de los atributos de nuestro Señor es ser un Dios justo. Por tal motivo, yo quiero que leamos la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 6, y que aprendamos un poco de este verso, lo que el Señor nos está hablando en esta noche, y de que lo grabemos en nuestros corazones, y más que en nuestros corazones, que lo grabemos en nuestras vidas. Yo quiero leer este pasaje de la Biblia en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo, y a favor de todos y cada uno de ustedes. Mira lo que dice la palabra en el capítulo 2 del libro de Romanos, en el versículo número 6. Mira lo que dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7 dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La justicia de Dios, como vengo hablándoles, mis amados, ya que nuestro Dios es un Dios justo, pagará a nuestras vidas conforme a como usted y yo vivamos, conforme a nuestras obras. ¿Y todo por qué, mis amados? Porque Dios es un Dios justo.
Dios no le pagará bien al que hace mal, ni le pagará mal al que hace bien. ¿Por qué, mis amados? Pues la justicia de Dios siempre estará latente en nuestras vidas. No esperemos, y quiero hablar contigo directamente, iglesia, no esperemos recibir bien si estamos haciendo mal. No esperemos recibir bendición si nuestra vida no es en bendición. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios justo. Nosotros tenemos que aprender a ser justos en nuestra vida, ya que nuestro Dios es un Dios justo. Entonces, la justicia siempre estará latente en nuestras vidas, y aunque a través de la palabra y del sacrificio de Jesús en la cruz, usted y yo somos justificados, y ojo con esto, iglesia, porque una cosa es ser justificados y otra cosa es vivir la justicia de nuestro Dios, porque somos justificados por la sangre de Cristo, por la obra expiatoria que hizo Él en la cruz del Calvario, pero tenemos que vivir una vida de justicia, y la justicia es que Él nos vea a nosotros justos, que nosotros no esperamos más de lo que estamos dando, pero menos de lo que damos también. Y esto en nosotros tiene que hacer un eco grande, grande, grande en nuestra vida, mi amado. ¿Sabe por qué? Porque por gracia nosotros somos salvos. Y ya tendríamos que entrar a ver un poco acerca de la gracia de Dios, pero la verdad es que usted y yo hoy gozamos de unos beneficios de la justicia y de la gracia de nuestro Dios. Y necesitamos establecer la justicia y la gracia de Dios en nuestras vidas. Hoy yo te invito a que seamos justos para recibir justicia, ya que hemos sido justificados. Y yo quiero que tú en casa estudies un poco acerca de la justicia y de la justificación, porque son dos cosas muy, muy, muy diferentes. Quiero volver a leer Romanos 2, verso 6. Mira lo que dice: el cual pagará. Y cuando leo este verso, el verbo pagar, cómo está conjugado en futuro, me hace entender algo, amados, que hay un día para cada hombre esté delante del juicio de Dios. Hebreos 9:27 lo dice, como está escrito, para el hombre que muera, y después el juicio. Ese pagará está unido, aliado a ese verso de Hebreos, porque el verso 6 del capítulo 2 de Romanos dice: el cual pagará a cada uno, a usted y a mí. Yo no puedo pagar por mis hijas, ellas pagarán sus obras. Yo no puedo pagar por mi cónyuge, ella o él pagará por sus obras. Yo voy a pagar por mis obras, y es algo muy claro que usted y yo tenemos que tener en esta noche, que mis obras van a ser las que delante del trono celestial me lleve a recibir un justo juicio de nuestro Señor. Entonces mira lo que dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Verso 7, y aquí es donde está la importancia de este estudio. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan la gloria y honra e inmortalidad. Nótese algo bien interesante en este pasaje, amados, y dice: a los que perseverando, a los que día a día luchan para poder recibir esa gloria, a los que día a día buscan por recibir esa honra, y a los que día a día luchan o luchamos por encontrar esa inmortalidad o esa vida eterna. A todos y cada uno de los que lo hacemos, viene la justicia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestras obras son unas obras que traerán sobre nuestra vida vida eterna, porque perseveramos. Amados, los que perseveramos no somos los que nos cansamos, los que perseveramos no somos los que nos quedamos distantes, o los que decimos ya me cansé, es que yo no veo nada. No, hermanos, perseverar es estar ahí día a día buscando esa respuesta, buscando esa misericordia, buscando esa justicia de nuestro Salvador. Amados, gocémonos de los beneficios de la justicia, porque necesitamos hoy establecer la justicia en nuestras vidas. Pero mira lo que dice el verso 8. Pero ira, y aquí es algo bien interesante que la Biblia nos está hablando. Pero ira, como les predicaba esta semana, estamos añadiéndole ira a la ira de Dios. ¿Con qué? Con nuestros pecados, con nuestras desobediencias, con nuestros pasos en falso, con nuestras malas decisiones, con nuestras malas determinaciones. Nosotros estamos añadiendo ira a la ira de Dios. Mira lo que dice el verso 8, dice: pero ira y enojo.
O sea que a la ira de Dios súmale su enojo a los que son primero contenciosos y no obedecen a la verdad. Pues Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. A los que no estamos obedeciendo a lo que Jesucristo nos está diciendo. Entonces, a los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y si mi vida está basada en injusticias, no esperemos recibir de Dios una total justicia. Mis amados, el que es justo por fe vivirá. El que es justo entenderá que nuestro Señor tiene una obra expiatoria para aquel que está buscando justicia. Pero el que está haciendo que en su vida se levante la ira de nuestro Dios, pues es porque es un hombre o una mujer que practica la injusticia. Yo quiero que usted entienda algo que Pablo dice hoy. Pablo dice que a los que con paciencia y perseverancia hacen la voluntad de Dios, podrán recibir la vida eterna. Pero contradice a los que buscan hacer el enojo, los que buscan que Dios tenga ira y enojo, porque estarán buscando un castigo para sus vidas. Hoy te invito a que reflexionemos sobre cómo estamos viviendo, cómo están nuestras iglesias. Y la verdad es que en muchas iglesias, algunos cristianos se escandalizan cuando hablamos de juicio. Pero si la Biblia nos habla de juicio, hoy usted y yo tenemos que entender algo. Hay un juicio para todos los hombres. Hay un juicio y será dado por la justicia de Dios. Ese juicio no se va a dar por otro hombre. Ese juicio no se va a dar por un superior. No, ese juicio se va a dar por la justicia de Dios. Hay un verso en Apocalipsis 20, en el verso 11, donde dice que nos vamos a tener que presentar delante del trono de Dios y del que está sentado en él. Y dice el verso que delante del cual todos los muertos se van a presentar. Entonces, mis amados, no nos escandalicemos por el juicio. Antes, yo les invito a que prediquemos sobre juicio. Prediquemos sobre el juicio. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios es un juicio justo. Y yo quiero que tú anotes eso, hermano. El juicio de Dios es y será un juicio justo. Pero si lo que tú y yo estamos es contemplando a través de las escrituras, el que tengamos que dar cuenta de lo que hemos hecho, pues eso lo llamaríamos exactamente un juicio. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Dios es un Dios justo y nuestro Dios, a través de su justicia, nos va a juzgar. Hermanos, ya es necesario que tú y yo entendamos que nuestra vida traerá un justo juicio delante de Dios. ¿Y todo por qué, mis amados? Porque Él es un padre, porque Él es un amigo, porque Él es un ayudador. Él nos ama y Él traerá sobre nuestra vida todo lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida íntegra, una vida intachable, para vivir una vida digna de hijos de Dios. Por eso, perseverar en ese juicio, perseverar en lo que tú y yo hacemos y perseverar en buscar la justicia de nuestro Salvador. Amados, hoy la invitación es a que aceptemos la idea de que nuestra vida va a ser juzgada por nuestras obras. ¿Cómo que por nuestras obras, me podría decir usted? Pues mira lo que dice el verso 6, el cual pagará cada uno conforme a qué, a sus obras. Y el mismo verso 6 se explica totalmente claro con respecto a lo que yo estoy hablando. Hoy recibiremos el pago de nuestras obras. Si tu obra es una obra desviada, pues recibirás un juicio de una obra desviada. Si tu vida es una vida con obras justas, pues siempre recibiremos un juicio por una vida justa. ¿Por qué? Porque es importante, iglesia, que como cristianos sepamos que la justicia de Dios es absoluta. Dios no va a dejar su justicia porque usted y yo creamos, ¿no, hermanos? No es porque usted y yo creamos. La justicia de Dios es una justicia justa o es una justicia absoluta. ¿Y todo por qué, amados? Porque Dios es un Dios recto. Porque la divinidad de Dios es infinitamente perfecta. La naturaleza de nuestro Dios es infinitamente perfecta. Y en su justicia está la perfección de Él. Entonces, mis amados, si entendemos
la justicia de Dios o la perfección en la justicia de Dios, usted y yo podremos saber que a cada uno de nosotros Dios nos pagará conforme a nuestras obras, conforme a nuestras obras. El problema aquí, iglesia, es entender cómo son nuestras obras. Si nuestras obras son de hijo de Dios o nuestras obras son de hijo de este mundo. Hace unos días compartía con ustedes un pasaje en la Biblia bien interesante donde hablaba de que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu de Dios. Y la verdad, iglesia, casi que sacándome el corazón y presentándoselos hoy a ustedes, quiero decirle, dentro de las iglesias se mueve o nos movemos muchas personas que tenemos el espíritu del mundo, porque obramos como si no tuviéramos a Dios en el corazón, vivimos como si Él no fuera quien rigiera nuestras vidas, actuamos como si Dios no existiese en nuestras vidas. Y cuando usted y yo hacemos eso, pues esas son nuestras obras. Y gracias a esas obras vamos a ser juzgados. Entonces, si nuestra obra es buena, vida eterna; si nuestra obra es mala, una obra que levanta el enojo y la ira de Dios, pues simple, vamos a vivir una vida, vamos a recibir un juicio que nos llevará a ver la obra, el juicio de Dios en medio de nosotros a través de la obra mala. Y ante todo, usted y yo debemos de saber cuál es la diferencia entre la justicia del hombre y la justicia de Dios. Hay una condición aquí y es que la justicia de Dios es una justicia recta. La justicia del hombre es una justicia incorrecta, es una justicia que es acomodada, una justicia que es comprada. La justicia del hombre es beneficiosamente acomodada. En pocas palabras, el hombre es justo porque está acomodando la justicia a lo que él cree que es justo. Y el hombre es injusto cuando acomodamos la justicia a creer lo que es injusto. Pero la justicia de nuestro Dios es una justicia distributiva. ¿Qué significa que la justicia de Dios sea distributiva? Que Él le va a distribuir a todos y cada uno de nosotros conforme a lo que usted y yo hicimos. Conforme a lo que usted y yo hicimos. Hay un pasaje en la Biblia que nos da una explicación acerca de esto y nos dice que lo que usted siembre, eso es lo que usted va a recoger. Lo que usted siembre, eso es lo que usted va a recoger. ¿Por qué, mis amados? Porque en la justicia de Dios siempre se ejercerá la justicia del reino. Pero en la justicia o en la ley del hombre siempre tendremos en cuenta promesas, dádivas o cosas como esta que nos advierte el Señor hoy, que recibiremos un castigo porque hemos levantado la ira de Dios en nuestras vidas. La justicia de nuestro Dios siempre designará justicia, pero la justicia del hombre siempre será una justicia acomodada. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas en esta noche, que nuestra justicia no es la misma justicia de Dios, no es la misma justicia, la justicia del hombre que la justicia del Rey celestial, el Rey de nuestras vidas. Hay una gran expresión de amor, del amor divino, del amor de Dios a través de su bondad, y es el amor de nuestro Dios que trae mérito para el que hace las cosas buenas, y el mismo amor de Dios quitará el mérito al que hace las cosas malas. Amados, usted y yo tenemos que entender algo. Dios siempre nos llamará sus hijos, y aunque nos comportemos de una manera incorrecta o nuestras obras sean incorrectas, nosotros para Él seremos su especial tesoro, pero tendremos que acarrear la consecuencia de lo que en nuestra humanidad hicimos por obras o recibimos por lo que usted y yo estamos haciendo en nuestra vida. ¿Por qué, mis amados? Porque en la realidad de nuestro Dios, todas nuestras obras están dirigidas por la Biblia. Estarán puestas para aprender a través de la palabra de nuestro Dios. Están expuestas en su palabra para que usted y yo las manifestemos. Lo que siempre hemos enseñado o hemos querido enseñar, iglesia.
Si está en la Biblia, hay que cumplirlo. Si está en la Biblia, es el manual para que usted y yo vivamos en justicia y recibamos un justo juicio delante de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque la desobediencia traerá para nuestra vida castigo. ¿Desobediencia de qué? Desobediencia de la palabra de nuestro Señor. Y la verdad, iglesia, muchos de nosotros desobedecemos lo que dice la palabra del Señor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque como no la conocemos, no la podemos vivir. Y ese tal vez es uno de los más grandes errores que usted y yo tengamos en nuestro hoy, en nuestro momento, en nuestro ahora. Y es que como no leemos la palabra de Dios, no la conocemos y por eso creemos que estamos haciendo lo bueno. Cuando la verdad, la Biblia dice que no llamemos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Nuestras obras no pueden ser buenas y nosotros creer que son malas, o nuestras obras no pueden ser malas y nosotros creer que son buenas. Desde el principio, la Biblia nos hace notar la justicia de Dios. Y he tenido varias conversaciones con algunas personas acerca de estos pasajes, acerca del pasaje de por qué Adán lo sacaron junto con Eva del huerto del Edén. La justicia de Dios nos hace notar que Adán y Eva en el momento de su desobediencia fueron juzgados, y no solamente juzgados, sino expulsados del Edén. Nótese por qué salieron del Edén, por qué salieron ellos de esa tierra que Dios les había dado para que gobernaran y sojuzgaran. ¿Saben por qué? Porque cuando fueron juzgados, Dios encontró en ellos corrupción, Dios encontró en ellos obras malas y Dios encontró en ellos momentos tendidos hacia lo malo, llamada bíblicamente desobediencia. También lo vemos un poco en el juicio con Noé o con la humanidad. Génesis 6 nos habla que Dios dijo que iba a destruir al hombre, pero encontró en Noé un hombre justo, una familia justa, y ellos fueron escogidos por su justicia para que la humanidad siempre estuviese guiada por nuestro Señor. ¿Recuerdan lo que hizo Noé? Lo primero que hizo Noé cuando descendió del arca fue hacer un altar a nuestro Salvador. Cosa diferente la que hizo Adán y Eva. Adán y Eva salieron del huerto del Edén y nunca se habla de que ellos hubiesen hecho un altar para arrepentirse o para venir a la presencia de nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros podemos ver, hermanos. Dios no es un Dios injusto, Dios es un Dios justo. Caín mata a Abel y Caín es expulsado al desierto, y muchos dicen, pero ¿por qué Caín fue expulsado al desierto? ¿Pero por qué Caín? Porque en los pensamientos y en las obras de Caín estaba tendido a lo malo. Igual pasa en Sodoma y Gomorra, o pasó con el relato de Sodoma y Gomorra que encontramos por allí, por el capítulo 19 de Génesis. Nosotros vemos como una ciudad total es destruida. Aún nuestro Dios, en una conversación con su siervo, le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra porque he visto sus obras de maldad. Y empieza la intercesión allí de Abraham delante de nuestro Dios, a decirle, Señor, y si vieran unos justos, y por esos justos perdonaría la ciudad. Señor, y si hubieran tantos justos, empiezan un listado de 50, 40, 20, 10, empieza un listado de Dios y Abraham en una conversación allí por justos. Y todos conocemos, amados, que no había ni siquiera 10 justos. Hoy mi pregunta es, en el barrio donde tú vives, ¿hay siquiera una familia justos? En la ciudad donde tú vives, ¿hay siquiera una familia justa? En el lugar donde resides, ¿hay alguien que esté haciendo obras buenas? Amados, porque nuestras obras van a traer un juicio sobre nuestras vidas. Y yo te invito en esta noche a que si en el barrio, en la ciudad, en el municipio, en el departamento donde tú vives, no encuentras una familia justa, te invito a que tú y tu familia sean los que estén justos en ese lugar. ¿Por qué? Porque por tu justicia Dios traerá un justo
juicio para tu vida. Y ese es un principio japonés que nos enseña algo bien importante. Si no hay quien lo haga, pues hazlo tú. Y si no hay quien lo invente, pues invéntalo tú. Y eso es lo que yo te estoy invitando hoy, a que seamos nosotros la luz en medio de las tinieblas. La palabra dice, nadie prende una vela para colocarla debajo de una mesa. Esa es la luz de Cristo en nosotros y nosotros no recibimos la luz de Cristo en nuestra vida para esconderla. No, nosotros recibimos esa luz de Cristo para alumbrar sobre las tinieblas. No lo olvides, la realidad de la justicia de Dios en todas las páginas de la Biblia es evidente cómo se manifiesta en la misma Biblia, en su pueblo, por causa de la desobediencia, el castigo. Y si miramos lo que pasó con Saúl, lo que pasó con todos estos hombres que obraron de una manera injusta, pues simplemente, amados, recibieron un juicio de justicia en sus vidas. Y desde el principio estamos mirando que Dios es un Dios que no cambia. Si para Adán y Eva hubo un justo juicio delante de Dios, que por causa de su desobediencia ellos fueron expulsados del Edén, si para las personas que vivían en el relato de Génesis 6 hubo un justo juicio, y para Noé y su familia también hubo un justo juicio, pues ese mismo juicio estará para todos y cada uno de nosotros. Para Noé fue un diluvio, para los que vivían en Sodoma y Gomorra fue que cayó azufre y cayó fuego. Para Adán es haber sido expulsados del Edén, pero para ti y para mí, ¿de qué nos estará hablando el juicio? ¿De qué nos estará trayendo Dios el recuento el día de hoy de este juicio? Y también recuerdo en aquel Éxodo cuando Moisés salía con el pueblo y se encontraron el mar enfrente, el Pairón a un lado, el desierto al otro lado, y ellos clamaron a Dios, Dios les abre las aguas, pasan en seco, pero aquellos capataces, aquellos militares de Egipto, aquel faraón de Egipto que venía tras el pueblo de Dios con obras de injusticia, también recibieron un justo juicio y fue morir allí en las aguas profundas de ese mar. Y ver cómo el pueblo de Dios, por justicia, recibió el premio o la bendición de pasar el mar en seco, y cómo el pueblo de Egipto, por su injusticia, encontró la muerte allí en ese mismo lugar. Hoy, ¿qué está pasando con nosotros, iglesia? Hoy, ¿qué está pasando con una juventud olvidada de Dios? Hace poco, quiero compartir esto en un breve momento, tengo unos 10 minutos para terminar la enseñanza. Hace poco compartí algo sobre la equidad de género, y algún día les enseño de que género no existe, de que hay hombre o mujer y eso no es género, pero compartí algo sobre la equidad de género, y un joven muy jovencito que es amigo mío en Facebook me contradice diciéndome, no, pastor, qué pena, el amor es amor de cualquier manera que lo expresemos. Hermanos, qué falta de conocimiento de la palabra de Dios es esta, porque la palabra de Dios nos habla de 3 tipos de amor, y quizás esta semana o en estos días les voy a hablar acerca de ellas. Quizás de una 4ª forma de amor, y siempre habrá un amor eros, que es entre un hombre y una mujer. Hay un amor filial o un amor filos, que es el amor que tengo en mi familia, y hay un amor agapao o un amor ágape, que es el amor entre los hermanos de la congregación o los hermanos que tenemos a nuestro Señor como nuestro Dios. Entonces, amados, entendamos que el juicio de Dios es un juicio justo, y usted y yo no podemos contradecir la justicia de nuestro Salvador. Aún allí en el Nuevo Testamento también encontramos pasajes de la justicia de Dios. ¿Y saben cuál es uno de ellos? Lo que Dios hizo con el pueblo judío por rechazar a Jesucristo. Como también vemos pasajes en el que Ananías y Zafira, yo sé que ustedes lo recuerdan, cómo le mintieron a los apóstoles y murieron irremediablemente, cómo murieron inmediatamente por mentir sobre lo que habían hecho con la venta de su propia casa. ¿Y esto de qué nos habla, mis amados? Esto también nos habla del juicio
de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Aún, hermanos, en Corintios se habla de una irreverencia en una relación con la cena del Señor, y por eso es que se encuentra la desolación y la enfermedad en este pasaje en Corintios, pero es necesario profundizar un poco más en aquellos versos para poder entender que la justicia de Dios está relacionada con nuestras obras. Y toda la Biblia, hermanos, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de las enseñanzas de la justicia de nuestro Señor. Nos habla de las enseñanzas de la justicia de nuestro Señor. ¿Y saben por qué, mis amados? Porque en la ley, en los profetas, en los libros de sabiduría, en las epístolas, en los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, en los escritos apostólicos, siempre vamos a encontrar muy presente, y escúchese muy bien, muy presente la justicia de Dios. Pero caso contrario es que en las iglesias hoy poco o nada se habla de la justicia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque tal vez esta semana compartía con ustedes algo bien importante, y es que nosotros como pastores sacamos en la justicia de Dios y introducimos en la predicación la prosperidad. Introdujimos en la predicación la programación neurolingüística. Introdujimos en la predicación el bienestar cuando hablamos, o la profecía, y varias cosas. Nosotros empezamos a predicar sin hablar de la justicia de nuestro Dios. Y la legislación de la ley mosaica o de la ley levítica que encontramos en el Pentateuco siempre es y será activa en nuestras vidas y en nuestros días, porque la ley mosaica dice que el que pecare ciertamente morirá, y esa es la justicia de nuestro Dios. Y la ley mosaica se aplicaba de una manera severa en los correctivos a través de las acciones de los pecados del hombre en el Antiguo Testamento. Y aún en el Nuevo Testamento ya empezamos a ver un poco la gracia de Jesucristo sobre nuestras vidas, pero no se abolió la justicia de nuestro Dios, porque cuando la gracia cubre el pecado, la justicia de Dios sobreabunda sobre el pueblo que es salvo por gracia. No lo olvides, aunque tú y yo hoy vivimos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hoy tendremos a través de esa misma gracia el mismo juicio, o un juicio aún mayor, de nuestras malas obras. Hermanos, tenemos que aprender lo que dice Romanos, donde nos dice que Él pagará a cada uno conforme a nuestras obras, sean o no sean la gracia o la justicia de Dios la que nos va a traer el juicio. Nosotros siempre tenemos que expresar esa justicia de Dios en nuestra vida. Y la expresión justicia de Dios se ve más evidente en la palabra la ira de Dios. Una ira de Dios que viene contra el pecador. Esta semana les hablaba acerca de un verbo, de un verso o de un dicho que nosotros le atribuimos a la Biblia, y es aquel dicho que dice que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y la verdad es que, como les expliqué en ese momento, ese dicho no es bíblico, eso no está narrado en la Biblia, eso lo dijo Gandhi, no lo olvide, eso es un dicho de Gandhi, que Dios ama al pecador, pero odia el pecado, lo dijo fue Gandhi, no lo dice la Biblia, porque la palabra de Dios lo que dice es que el hombre que pecare ciertamente morirá. ¿Por qué? Porque el hombre que pecó se le llama o se le denomina pecador. No hay otro adjetivo diferente para llamarle al hombre que ha pecado. Es pecador. Y aunque Gandhi lo dice, y aunque muchos pastores lo han dicho, y muchos hermanos en la fe lo han dicho, que Dios ama al pecador, pero odia el pecado, pues quiero corregir esa dislexia teológica allí. Y es que Dios ama al que se arrepiente y busca la misericordia. Mucho cuidado con eso.
porque Dios no ama a un hombre que lleve una vida tendida al pecado. Hombres en las drogas, en el adulterio, en la fornicación, la palabra es clara que dice que no heredarán el reino de los cielos. El que es grosero, el que se airea, el que pelea. Ojo, señoritas, las celosas, también dice la palabra que no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la justicia es un atributo, no lo olvide, es un atributo que muchos de nosotros no hemos podido aceptar. Dios es un Dios justo. Y usted dirá, es que fue una mentirita piadosa. No, mis amados, no fue mentirita piadosa, es mentira. Es que fue un desliz, una equivocación. No, no fue un desliz ni una equivocación, fue pecado. Llamemos las cosas como son, no como no son. No llamemos al adulterio una carita al aire. No, hermanos, eso no es una carita al aire, eso se llama adulterio. Y el adulterio es castigado con no heredar el reino de los cielos. Se le denomina justicia de Dios. No tengamos dificultad en aceptar la justicia de Dios. O lo que es peor, no tengamos dificultad con aceptar la ira de nuestro Dios. Generalmente cuando vamos a un sepelio de un ser querido de alguien que conoce el evangelio, esa persona se nos ha arrimado, se me ha arrimado a mí en muchas ocasiones y me han dicho, pastor, ¿estará mi familiar en el reino de los cielos? Y la respuesta que yo les doy y les seguiré dando es, conforme vivió, murió, y conforme vivió, será el juicio delante del trono celestial. No crea, amado, que si usted golpeaba a la esposa, la insultaba, la maltrataba, usted va a heredar el reino de los cielos. No. Si como dice Romanos 1, si usted no solamente hace las cosas malas, sino con que se complace, con que otros las hagan, no crea que usted va a recibir un galardón en los cielos. ¿Por qué? Porque el hacerlas y el compartir que las hagan, también va a ser juzgado, como dice Romanos 1, son dignos de muerte, una muerte espiritual. Y el que tiene muerte espiritual no entrará al reino de los cielos. Entonces, mis amados, la ira de Dios forma parte de la justicia, o es la justicia de Dios. Muchas veces nosotros somos tan duros, pero tan duros para dejar o para llamar las cosas que sabemos que son malas como si fueran malas. A lo que Dios no le agrada, mis amados, nosotros tenemos que llamarlo pecado. Es que yo no puedo llamarlo de otra manera. Así lo haga mi hijo, mi hija, así lo haga mi esposo, mi esposa, mi madre o mi padre. Si es pecado, llamémosle pecado. Y punto. ¿Por qué? Porque eso es ser justos. Y ante los ojos de Dios son y serán pecados. ¿Qué es que son los pecados del papá y de la mamá del pastor? Sí, son pecados. Y Dios les va a llamar pecado. Pero es que es la mamá del pastor. Sí, es la mamá del pastor. Pero si no corrige su vida, si no empieza a vivir con obras de bien, va a irse a una condenación eterna. Ay, pero es que es el hijo del pastor. Sí, también se va a ir al infierno. No crea que ser el hijo del pastor lo está librando de una condenación eterna. Yo te invito, mis amados, a que entiendas que Dios aborrece el pecado y el pecado lo practica el hombre. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, yo te doy gracias y te bendigo en esta noche, Dios. Yo te pido, Señor, que tu misericordia nos alcance y que hoy podamos decretar que somos justos porque tú, Señor Jesucristo, nos estás mirando y estás transformando nuestras